¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Muchísimas gracias por estar aquí en este hermoso, maravilloso día que Dios nos ha regalado. Estamos iniciando el día de lunes y vamos a iniciar con el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 1. Duramos creo que como unos 4 años en terminar el libro de Mateo, que fue de gran bendición. Existen varias verdades espirituales que, aunque quisiéramos profundizar muchas veces, por el tiempo es muy difícil. Amén. Y en esta nueva aventura del libro de Marcos espero que me puedas acompañar, que tiene grandes cosas. Mientras yo me preparaba para el día de hoy, la verdad que fue muy bonito. Dios ministraba mi vida, mi corazón, y espero que pueda ser de bendición también para tu vida. Amén. Y bueno, pues si puedes compartir este video en los diferentes grupos, etiqueta a alguna persona para que podamos alcanzar a las más almas posibles. Y vamos a dar lectura en Marcos capítulo 1, versículo 1. La palabra de Dios dice así: Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Y miramos aquí este evangelio de Marcos. Y antes de entrar en el evangelio, quisiera hablar un poco de quién era Marcos. ¿Okay? Su nombre era Juan Marcos. ¿Okay? Él era un hombre judío, pero se cree que tenía dos ciudadanías. El nombre de Juan es un nombre judío, pero el de Marcos es un nombre romano. Entonces se cree que tenía las dos ciudadanías. Este libro fue escrito aproximadamente entre el año 43 al 49 después de Cristo. Y él fue ¿cómo le llamaríamos? Era un seguidor. No era un discípulo directo de Jesús. Esto es importante que sepamos. Muchas veces creemos que los escritores de los evangelios fueron seguidores directamente de Jesús, pero no. Marcos era un seguidor o fue discípulo de Pedro. ¿Okay? De hecho, lo podemos mirar en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Dice la palabra de Dios así. Las salutaciones finales del libro de Pedro. Dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Se cree que Marcos o Juan Marcos y Pedro eran como muy, muy amigos, y algunos eruditos piensan que Pedro era quien le estaba diciendo que escribiera a Juan Marcos, porque era prácticamente su pupilo, ¿no? O su aprendiz, como le llamaban en aquel entonces. Entonces Pedro lo consideraba como su hijo espiritual. ¿Okay? También debemos de saber quién era Juan Marcos. Era hijo de una mujer que se llamaba María, y ellos abrieron su casa para que se predicara el evangelio. Lo vemos en Hechos capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra de Dios: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Fíjate, la madre de Juan Marcos era una mujer piadosa que era seguidora de Jesús, y ella abrió su casa para que se predicara el evangelio y para que fuera una casa de oración. Y quizás Juan Marcos en ese entonces quizás era un joven y escuchaba la predicación, y de ahí comenzó a enamorarse de Cristo. ¿Okay? Qué importante es cuando nosotros abrimos nuestro hogar para que se predique la palabra de Dios. En algunas ocasiones no tenemos ni siquiera idea de la bendición que es esto. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi mamá abría las puertas de su casa
pues de nuestra casa para que se predicaba el evangelio. Y yo recuerdo que estaba muy pequeño y quizás no participaba directamente para estar ahí, porque era quizás para un estudio para grandes o para jóvenes. Yo estaba como un adolescente, quizás un niño, pero escuchaba la palabra de Dios. Y aunque yo estuviera en otro cuarto, hay veces que se reunían algunos pastores, algunos hermanos, y yo estaba en otro lugar, pero tenía siempre como esa reverencia, ¿ok? Me decían, hey, guarden silencio, vamos a compartir. Y ya después me invitaban, pero recuerdo los primeros días que recuerdo, pues yo ni siquiera participaba, pero sí tenía esa reverencia, ese respeto, porque yo no tenía que hacer ruido, no tenía que andar haciendo ciertas cosas, porque se iba a compartir el evangelio, ¿ok? Y poco a poco fui acercándome y ahora soy pastor, amén. Así es que qué importante es que nosotros prestemos nuestra casa para que se predique el evangelio. Y ahorita viene a mi memoria en una ocasión, recuerdo que íbamos a la casa de una hermana. Nosotros estuvimos viviendo mucho tiempo en San Diego, y cuando estuvimos allá comenzamos a acercarnos a Dios, y se nos requería que abriéramos una célula. Y recuerdo que una amiga de mi esposa dijo, a mí me gustaría que se abriera una célula, un estudio bíblico en mi casa, ¿ok? Y dije, ok, está bien. Y ya fuimos. Y recuerdo la primera vez que fuimos a su casa. Su esposo no era un creyente. Es más, de hecho estaba pues en contra. Y recuerdo que llegamos y estábamos ahí. Y el esposo, yo traté de saludarlo, pues traté de saludarlo amablemente, pero él se portó de una manera muy grosera. Y les dijo, y nos dijo, ¿ya qué vienen? No, pues que venimos a hacer un estudio bíblico. ¿Y por qué? Esta es mi casa. ¿Y quién les dio autorización? Y recuerdo que a su esposa le dijo, hey, no te pongas así. O sea, simplemente vienen aquí a tomarse un café. Yo los invité. Y él se puso así, muy grosero. Y recuerdo que yo le dije a la hermana, ¿sabes qué? Le dije, nos vamos a ir. Yo le dije a mi esposa, vámonos. No queremos causar un problema. ¿Ok? Y nosotros nos fuimos. Y recuerdo, eso fue nuestra primera experiencia, ¿ok? Nos salimos y yo me fui en cierta manera así triste, porque pues íbamos con buenas intenciones, con buenos deseos. Yo me había preparado, había orado, había ayunado para que nos diera una palabra para ese día, pero la situación no fue quizás la más ideal, ¿ok? Pero ya después, con el tiempo, como que ellos platicaron. Y ella pues se puso firme con él y le dijo, ¿sabes qué? Pues esta es mi casa también. Y al tiempo nos volvió a invitar. Y yo la verdad tenía mis dudas en ir a ese lugar, pero ella muy insistente dice, ya hablé con mi esposo y él está de acuerdo de que él no va a participar, pero va a permitir que se predique, que se comparta, porque es mi casa, ese es mi hogar, es mi familia, son mis hijos. Y recuerdo que llegamos ahí, ella invitó a una de sus primas, al esposo y a su familia que estaba ahí. Nos reunimos ahí con unas 6, 7 personas. Y recuerdo que estaba compartiendo yo ahí, y yo la verdad dije, sabía que el esposo estaba ya en un cuarto, pero no salió. Ok, y ya comenzamos a ir, y la verdad se prestó muy bonito. Y después, con el tiempo, este hombre conoció de Cristo. Y ya después nos hicimos grandes amigos, somos grandes amigos hasta el día de hoy. Y en una ocasión le dijo, oye, la verdad sí te portaste medio cortante esa vez. Y ya me dijo, no, discúlpame. Yo estaba así muy renuente y hemos tenido muchos problemas en la casa. Pero ya pasamos por alto eso, ¿no? Y nos reímos nada más. Pero después me dijo él, ¿sabes qué? Dice, cada vez de que venían ustedes, quizá yo tenía una actitud incorrecta y me metí a mi cuarto y según yo prendía la tele. Pero ¿sabes qué? Dice, yo le bajaba el volumen a todo y yo podía escuchar lo que se predicaba. Y esas palabras llegaban hasta lo más profundo de mi corazón y estaban produciendo algo sobrenatural en mi vida. Ya después él lo reconoció, quizás al momento no, pero después reconoció. Y es que la palabra de Dios
no regresa vacío. O sea, para lo que fue enviada va a ir y va a producir algo. ¿Ok? Así es que no tenemos idea de la bendición que es de prestar nuestra casa, nuestro hogar, para que se comparta el evangelio. Quizás esta señora María no tenía ni siquiera idea. Diga, a lo mejor ella, buenas intenciones, miró que las personas andaban buscando dónde congregarse o dónde reunirse para orar, y ella dijo, vayan a mi casa. Quizás no tenía una casa grande, quizás una casa pequeña, pero la disposición de su corazón, y prestó su hogar, y ese hogar se predicó, y ahí ella conoció y sus hijos. ¿Okay? Esta era una mujer viuda, dice, una mujer viuda, pero prestó su casa. ¿Y qué pasó? Ahora, uno de sus hijos fue uno de los seguidores, uno de los fundadores de las iglesias de Alejandría. Es más, él fue el fundador. Juan Marcos fue el fundador de la iglesia de Alejandría. Perdón, vamos a poner aquí en silencio. Y el escritor de este libro, de este evangelio, ¿okay? Simple y sencillamente por ser sensible a Dios y por permitir que se compartiera el evangelio en su hogar. Así es que nosotros también tenemos que ser sensibles a Dios y prestar nuestro hogar para que se predique el evangelio, porque la verdad son buenas nuevas, es algo bueno, y nuestra familia es bendecida. Es más, inclusive muchas personas seguimos siendo bendecidas a través de estas palabras que dejó escritas este hombre, este siervo. ¿Okay? Obviamente instruido por Dios, ¿okay? Porque la palabra de Dios dice que toda la palabra es inspirada por Dios, pero fue instrumento de Dios. Y todavía que se lee en cualquier parte, está siendo de bendición, simplemente por ser sensible a aquella mujer de prestar su hogar. Quizás ella pudo haber dicho, no prestó mi hogar. ¿No? ¿Sabes qué? No, o qué batalloso tener gente, o qué incómodo. Porque hay veces que eso nos cuesta incomodidad. No es fácil recibir gente de fuera, porque estamos muy a gusto, y recibir gente es darle la atención, tener la casa limpia, quizás ofrecer. Quizás tienes que gastar dinero en comprar, no sé, agua, café, o quizás algo, vas a dar algún bocadillo, algún panecito, algo. Ella le costó. Fue difícil, se tenía que levantar temprano, tenía que alistar y corregir a sus hijos. Hey, no digan malas palabras, no hagan cosas indebidas, porque van a venir estos siervos de Dios. Pero a través de sus actos de bondad y de misericordia, Dios tiene compasión de nuestras almas. Así es que yo te invito de todo corazón, si en un momento dado tú has prestado o has tenido ese deseo en tu corazón de abrir las puertas de tu casa, que para que venga y se comparta, o invitar personas, al vecino, al primo, a la prima, a algún amigo, a alguna amiga, hey, vengan y presten su casa, presten su hogar. De hecho, la iglesia primitiva así inició. No tenían como hoy en día mega iglesias y con todas las comodidades y aire acondicionados y pantallas y sonidos, nada. La iglesia primitiva así comenzó, en hogares, en sus casas, donde personas comunes y corrientes decían, yo quiero recibir a estos hombres de Dios, yo quiero aprender más, yo quiero que mi familia sea también bendecida, porque muchas veces quizás ella había sido convertida y quizás sus hijos no. Pero ella, por amor a sus hijos, por amor a su familia, dijo, yo abro las puertas para que vengan y se compartan, y entonces son bendecidos. De la misma manera, muchas veces en el evangelio o en las familias, no todos quieren conocer de Dios, así como el ejemplo que puse de esta mujer que estaba prestando su casa. Quizás sus hijos no querían, quizás su esposo no quería, pero ella fue insistente, y después conocieron, y ahora toda la familia conoce de Dios, y miramos el ejemplo también. Así es que hoy en día tenemos que salir de nuestra comodidad y permitir que se predique el evangelio en nuestras casas, en nuestros hogares, porque no tenemos idea el nivel o la magnitud de impacto que produce en la vida de nuestros seres queridos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a terminar por el tiempo. Vamos a continuar con este tema, primeramente Dios, el día de mañana. Que tengas un hermoso y bendecido día.